Una de las cosas más potentes de FreeCAD no es dibujar piezas geométricas a lo loco, sino crear modelos inteligentes, modelos que pueden cambiar de tamaño automáticamente sin romperse. Y eso es precisamente lo que vamos a aprender hoy. En este vídeo voy a enseñarte cómo diseñar una PCB totalmente paramétrica utilizando variables, restricciones y simetría. Porque el diseño paramétrico no consiste simplemente en cambiar medidas, sino en definir cómo debe comportarse un diseño. Para ello, vamos a utilizar la PCB que os mostré en un vídeo anterior, utilizando únicamente su geometría. Os recuerdo que si queréis ver el vídeo en el que enseño cómo exportar esta PCB de KiCad a FreeCAD, lo tenéis disponible y os lo voy a dejar en la descripción. Bueno, pues vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a venir aquí donde dice hoja de cálculo. Aquí en la hoja de cálculo vamos a pulsar sobre este icono para crear una nueva hoja de cálculo y como veis tiene un aspecto muy parecido a Excel. Lo que vamos a hacer es escribir en la columna A las variables que vamos a utilizar en nuestro diseño, en la columna B vamos a utilizar el valor de estas variables y luego posteriormente vamos a utilizar el campo de alias para definir esas variables. Bueno, pues una vez que he escrito ya las variables que voy a utilizar, voy a separar esto para ver todo el texto y aquí voy a escribir el valor que tiene inicialmente. En este caso serán 80, 60, el margen hemos dicho 5 milímetros y un diámetro de 3 milímetros. Vale, pues seleccionando ahora la primera celda, la celda B1, aquí en alias voy a escribir ancho PCB, pero como veis no he dejado ningún espacio porque si no, no me deja guardar la variable. Voy a hacer lo mismo aquí, voy a poner alto PCB, aquí voy a poner margen MH, por ejemplo, de los mounting holes, y aquí voy a poner diámetro de los mounting holes. Bueno, pues una vez que he definido todas las variables y los valores que tienen, voy a seleccionar la hoja de cálculo, voy a darle clic al botón derecho del ratón, me vengo a renombrar y le voy a llamar, por ejemplo, dimensiones. De esta forma, cuando vaya a utilizar las variables, simplemente tengo que llamar a la hoja de cálculo que se llama dimensiones y a cada una de las variables. Bueno, pues ahora me vengo a Part Design, voy a crear un cuerpo nuevo y voy a crear un croquis. Voy a seleccionar el plano XY para crear la PCB y voy a seleccionar la herramienta rectángulo centrado para hacerlo desde el centro y ahora vamos a utilizar las variables. Para ello voy a seleccionar la restricción de distancia horizontal, vamos a seleccionar esta arista y en lugar de poner el valor directamente vamos a pulsar sobre el icono este que dice introduzca una expresión. Aquí vamos a poner en la hoja de cálculo que es dimensiones, si os fijáis he pulsado la flecha hacia abajo para que escriba directamente, se autocomplete el campo y ahora tengo que poner el nombre de la variable, en este caso va a ser ancho PCB. Así que la voy a seleccionar, voy a darle a aceptar. Si os fijáis ya me ha puesto el valor correspondiente que había puesto en la hoja de cálculo. Bueno, pues vamos a hacer ahora lo mismo con la restricción de distancia vertical. Fijaos cómo para cada una de las restricciones, cuando estamos haciendo aquí un croquis, tenemos un atajo del teclado. En este caso, si pulsamos la tecla I, estaríamos eligiendo la restricción de distancia vertical. Voy a pulsar sobre ella, selecciono esta arista y repito la operación. Voy a pulsar sobre el icono de insertar una expresión, voy a poner la hoja de cálculo que es dimensiones y ahora voy a poner alto PCB, que es el nombre de la variable que quiero utilizar ahora. Le doy a aceptar y aquí ya tendríamos las dimensiones de la placa. Ahora vamos a hacer los agujeros de la placa y por lo tanto voy a seleccionar la herramienta de crear círculo por el centro. Voy a poner aquí los 4 círculos en los extremos, sin preocuparme ahora demasiado en el tamaño ni en la distancia con respecto a los márgenes de la placa. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar cada una de las circunferencias que hemos creado. Para ello seleccionamos los bordes. Voy a pulsar la tecla E, que es la de igualdad. Acordaos que esta es la restricción que tenéis aquí arriba. Y ahora voy a seleccionar la restricción de diámetro. Voy a pulsar sobre la primera circunferencia, selecciono aquí la expresión, pongo la hoja de cálculo que había creado, que es dimensiones, y ahora tengo que poner el nombre de la variable que había creado para el diámetro de los mounting holes. Voy a seleccionar, voy a darle a aceptar y voy a pulsar sobre OK. Como veis, ahora mismo los 4 agujeros dependen de la variable diámetro de los mounting holes que habíamos creado. Bueno, ahora pulso escape para salir de esta herramienta y ahora lo que vamos a hacer es hacer que estos dos agujeros tengan simetría con el eje vertical del medio. Para ello voy a hacer zoom aquí, voy a seleccionar el centro de la primera circunferencia, me vengo a esta otra, pulso la tecla control, selecciono también ese centro, selecciono también la línea vertical y ahora lo que tengo que hacer es elegir la restricción de simetría. Como veis es la tecla S, aunque yo he pulsado sobre el icono, y en este momento estas dos circunferencias son simétricas respecto al eje Y. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo con estas de aquí abajo. Voy a seleccionar el primer centro, voy a seleccionar el centro de la otra circunferencia y voy a seleccionar el eje Y. Voy a pulsar sobre la restricción de simetría y ahora estas de aquí también son simétricas respecto al eje Y. Ahora vamos a aplicar simetría con respecto al eje X y para ello vamos a seleccionar el centro de la primera circunferencia. Seleccionamos esta circunferencia también, el centro, seleccionamos el eje X y le damos a simetría.
Como veis, automáticamente estos orificios de aquí también se me han hecho simétricos respecto al eje X, por lo que no haría falta repetir la operación para estos de aquí. Y ahora viene la magia de verdad. Yo ahora mismo solamente necesito decirle que tengo que tener una restricción vertical de este orificio, o mejor dicho, desde el centro de esta circunferencia hasta el borde de la placa que tenemos aquí, y lo mismo para este borde. Por lo tanto, voy a seleccionar la cota, la restricción de distancia horizontal, selecciono el origen de la circunferencia, selecciono esta esquina de aquí, y ahora pulso aquí sobre el botón de la expresión, voy a poner aquí dimensiones y voy a seleccionar la variable margen MH que había creado para ello. Voy a darle a aceptar, voy a darle OK y como veis ahora mismo todos se me han posicionado a 5 milímetros del borde de la placa. Voy a hacer lo mismo con restricción de distancia vertical, ¿vale? Selecciono el origen de la circunferencia, selecciono este otro punto y aquí lo mismo, voy a pulsar sobre la expresión, pongo dimensiones y ahora pongo margen. Voy a darle a aceptar. Le doy a OK y como veis ya tenemos el croquis totalmente restringido con los márgenes que habíamos definido previamente en la hoja de cálculo. Por lo tanto voy a darle a cerrar, me vengo a tareas, le doy a extruir. Bueno, y aquí voy a poner 1,6 milímetros, que es el espesor que normalmente tienen las PCBs. Y como decía, aquí está la magia, porque si yo, por ejemplo, dentro de unos días tengo que modificar el diseño de mi geometría, pues no tendría que tocar el croquis para nada. Simplemente me vendría a la hoja de cálculo dimensiones que he creado y, por ejemplo, voy a poner que el ancho de PCB, voy a exagerarlo, voy a poner 250, voy a hacer que el alto sea la mitad, por ejemplo 30, le doy a aceptar. Y si me vengo al espacio de trabajo, como veis, se me ha adaptado el diseño. Y lo más interesante de todo es que los agujeros siguen estando a 5 milímetros, que es lo que ya había definido en mi hoja de cálculo, de los bordes de la placa. Esta metodología de realizar los diseños con el método, o digamos con un método paramétrico, es lo más útil cuando estás haciendo proyectos en los que a lo mejor la geometría de lo que estás creando puede cambiar. Por lo tanto, ahora podríamos hacer, por ejemplo, la caja de una PCB, que sería esta de aquí, que dependiese de ciertas variables de la PCB para que cuando yo cambie el tamaño de mi PCB, pues también cambie el tamaño de mi caja. Si queréis, puedo hacer eso en otro vídeo, házmelo saber en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.